retomando temas de tu conferencia y de lo que hablábamos ahora hace un momento, decías que de algún modo hemos estado sometidos a mucha información, a mucha data, pero que ya es hora de usar también esa información para proponer. Claro. De ahí tú, desde tu cancha, desde el MoMA como curador, ya has tirado como bastantes ideas durante estos 3 años con algunas de tus exposiciones. Una de ellas es el rehousing. Me gustaría inicialmente empezar por aquí y después podemos seguir con el... No, obviamente lo dice un poco como provocación, porque hay gente que está haciendo cosas, pero de un punto de vista académico, pienso que se aún está pesquisando mucho las cuestiones de la ciudad informal y no ha habido tanta gente que ha proponido ideas para discusión. O sea, hay acciones, hay seguramente gente que ha hecho mucho importante, y en Latinoamérica en particular, pienso en Brasil, por ejemplo, que hay tanta cosa que está siendo hecha como experiencias en la ciudad. Pero pienso que es tiempo de alargar el debate y de traer más gente que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento de la capacidad de la arquitectura para intervenir y que puede también hablar de esas cosas. O sea, no solo aquellos que están inmersos en esas condiciones problemáticas, pero esos también que están un poco afuera y que tal vez estén discutiendo cuestiones que a mí me parecen ya un poco muy discutidas de arquitectura tradicional. O sea, ¿cómo vamos a cambiar la práctica de arquitectura para que responda más a todas estas cuestiones que se pueden ahora? Y por eso la idea también del político en arquitectura, que también que tenemos que responder más políticamente y recuperar algo que estaba muy presente al inicio de la modernidad, que era el arquitecto tenía un proyecto de cambio social, de participar en una idea de cambio social. Sí, en ese sentido tu papel como curador realmente asume esa condición, es decir, tomas una actitud política, una actitud provocadora, una actitud que yo diría también un poco de DJ, sí, en el sentido de que, o de coctelero, ¿no? Sí, en el que tú escoges los ingredientes para ver cómo explotan, para ver qué sucede. Bueno. En el caso de tu última exposición en el MoMA me pareció fantástico algunos cócteles que proponías. Sí, sí. Algunos te explotaron quizá en las manos, claro, otros resultaron ser muy sabrosos y otros pues no distinguías los sabores. Yo creo que ahí es un punto de inflexión entre el curador más canónico, sí, que proponía un tema y lo desarrollaba probablemente bien, y el tuyo en el que utilizas esa plataforma tan generosa con el impacto que tiene, pues cualquier cosa que se haga en el MoMA es un detonador, nos impacta hoy aquí en México, para juntar esas piezas. ¿Cómo, y a propósito de la última exposición, que sería un muy buen ejemplo de eso que haces, cómo planteas o propones esa exposición del Tactical Urbanism? Bien, justamente me parecía hacia ya una reflexión que había hecho antes sobre cómo hoy en día circula el conocimiento en nuestra disciplina y cómo tiene centros o periferias y tal. Mi idea era cómo combinar diferentes modos de aprender la ciudad y de actuar en la ciudad. Y entonces el DJ era necesario para combinar algo que estuviera muy embebido en la ciudad, que conociera muy bien los actores locales, que conocieran muy bien a la ciudad y que habían ya hecho ahí un proyecto que era reconocible y que tenía un cierto valor. Y eso ahí está el papel de curador, a identificar quién puede responder de una forma adecuada. Y entonces combinarlo con otra gente que tiene una visión más de fuera, más de teórica, más de combinación del conocimiento que circula por el mundo de la academia, que parte del mundo de la cultura arquitectónica.
Y eso para mí era interesante, como dices, muy explosivo, porque hay gente que no combinaba. O sea, era un experimento hacer si la gente podría producir algo que sola no podría producir. O sea, de un modo natural, es una química, ¿no? Y algunas de estas no se habrían dado nunca. No, nunca. ¿Fue en porque tu no laboratorio particular? Algunos se conocían, otros no se conocían de todo, y otros eran mismo, a la fin, no tenían nada que ver. Y por eso esa química de cómo se podría hacer una forma de conocimiento que originaba del conflicto, para mí era también interesante. Y a cierto momento hablaba con los participantes diciendo que lo teníamos que entender como conflicto productivo. ¿Y eso lo organizaste con una serie de workshops? Sí, los workshops eran la forma de que los grupos que estaban localizados también en ciudades diferentes y en lugares muy distantes se pudieran encontrar personalmente para empezar a discutir las ideas, para definir una estrategia. Y después usaban los medios que tenemos hoy, el email, el Skype, para continuar el trabajo, para distribuir tareas y tal. Pero ha sido una experiencia curatorial. Pero yo debo decir que para mí, en cuanto curador de arquitectura, no me encuentro satisfecho con la idea de que voy siempre a usar el mismo modelo. O sea, no voy a hacer este modelo otra vez, voy a hacer otras cosas. Pero me interesaba ahí experimentar con ese modelo, con hacer ver la arquitectura y el discurso arquitectónico de una forma diversa. Y todas las exposiciones siempre tengo que cuestionarme algo de lo que lo puedo hacer diferente del pasado para que experimente un poco y que se pueda llegar a otra parte. En algún caso, por ejemplo en el de Río, el concepto del tactical urbanism se entiende muy bien. Sí. Es decir, acaban casi con un manual, claro, además con sentido del humor y con capacidad de adaptabilidad a muchas soluciones. Otros, sin embargo, se te fueron al campo casi metaarquitectónico, ¿no? De casi de esas utopías de Ona Friedman. ¿Cómo entiendes, o sea, qué sientes que detonan esos Bien, extremos? es el facto que obviamente hay un briefing, hay una idea que es presentada como desafío a participantes y que ellos tendrán su personalidad y que por eso van a responder de forma diversa. Si lo piensas, es algo que es muy común a la curaduría de arte contemporáneo. Hay un tema, se invitan artistas a que respondan y se quiere que respondan de forma diversa, no todos de la misma forma. Y para mí esa diversidad es importante porque lo que interesaba no era hacer urbanismo táctico, era usar el urbanismo táctico como inspiración, como dispositivo, como idea, para que se combinara con otras tensiones, otras intenciones. O sea, en el caso de Mumbai, por ejemplo, obviamente que esto era una iniciativa del gobierno de, en vez de destruir y construir torres, de hacer una infraestructura que podría ser apropiada después por la gente. O sea, el tactical urbanism venía después de que el gobierno hubiera fornecido la infraestructura básica, claro, que es un modo de urbanismo que ha sido muy discutido teóricamente en los 70 y tal. O sea, que ofreces el mínimo para que la gente se construya el resto. Y por eso hay diversas formas como lo han entendido. Y para mí el papel del curador no es obtener una idea muy concreta que era lo que yo creía. Para mí es una sorpresa ver cómo los resultados me pueden presentar con algo que yo no esperaba. Y por eso no soy como un micromanager que estoy direccionando a la gente a que haga lo que espero yo, pero estoy acomodando y dando direcciones para que la gente tenga coherencia en sus ideas. Bueno, habrá que ver cómo impacta esto. Yo creo que ya hoy en México ya hay algunos jóvenes arquitectos que han tomado alguno de estos modelos. Concretamente sé de uno que el modelo de Río ya lo están viendo cómo implementar aquí en la Ciudad de México, y también habrá que ver cómo va creciendo esto, porque danos esa página web que armaste para que la gente pueda ir proponiendo, y cuál es un poco esa idea de que vaya creciendo como un organismo vivo. No, esto es Uneven Growth, Tumblr,
MoMA.org. O sea, es una plataforma que usa la arquitectura del Tumblr, como podría ser del Instagram, para que la gente se suba una fotografía y un pequeño texto a describir una acción en la ciudad, en su vicinanza, en su neighborhood. O sea, la gente puede proponer algo suyo que ha hecho o puede proponer algo que conoce en su colonia. Y así que esto hace como un mapeo de lo que está sucediendo ya en la ciudad. Porque yo creo que nosotros no hemos hecho más que usar la inspiración de lo que está sucediendo y pensar cuál podría ser la consecuencia, el próximo paso que viene de esas acciones. Pues vamos a ir viendo cómo crece y ya lo iremos siguiendo.